tardes, un gusto poder saludarlos en un programa más de Tiempos y Palabras, un espacio de conversación entre amigos, como cada jueves trayendo hasta ustedes un tema cultural, un tema interesante, picante y sobre todo para aprender y desconocer menos. Le doy la bienvenida al maestro Mario Velázquez Jaén. ¿Cómo está, maestro? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. En este brumoso día. Brumoso, sí, maestro. Ya en septiembre es brumoso día. Sí. Es el mes del brumario. El brumario es el brumario. Y septiembre. Esto es recuperando la metodología francesa. Efectivamente. Sí. Y hoy no estamos de plácemes, maestro. Plácemes. Doy también la bienvenida al maestro Marcial Guerrero. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está, maestro Marcial Guerrero? Pues bien, muy contento, Arturo, porque hoy tenemos el gusto de platicar con 4 colegas. Estamos aquí. Es maravilloso eso, de verdad. Sí, de verdad. Bueno, 4 colegas, entre ellos contigo. Quiero sí. aclararlo con nosotros, porque hoy estamos aquí hechos muéganos en un programa para hablar de historia con motivo de lo siguiente. Mañana se conmemora el Día Nacional de la historiadora y el historiador. Así es correcto. Por favor, historiadora, por historiador. ¿Algún problema? Ninguno. Bueno, porque si no pasamos a la historia. No. O peor aún a la censura de la historia. Sí, bueno, y nos acompañan en esta ocasión 4 jóvenes historiadores. 3 de ellos, les voy a pedir que nos digan de qué escuela han egresado. Empezamos con Airam. Airam, si eres tan amable. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Soy egresada de la Historia de México de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Nos acompañan también Itaí, por favor, Itaí. Sí, hola, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación también. Pues yo soy egresado de la licenciatura en Historia en la Universidad de Guadalajara. Y les voy a pedir, si son tan amables, cuando se presenten, ¿en dónde están trabajando como historiadores? Itaí, por favor. Bueno, yo en este momento estoy trabajando como docente en una escuela secundaria aquí en Huasca de Ocampo. Estoy atendiendo ahí algunos grupos. Gracias. Yadira, por favor. Yo soy licenciada en Historia de México de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y máster en Historia del Mundo Hispánico de la UJI. De la UJI. ¿Es que? Universidad Jaume I. Y finalmente, Julián, por favor. Gracias. Mi nombre es Julián Martínez, también soy egresado de la licenciatura en Historia de México por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y al igual que algunos de mis colegas, también soy docente en nivel secundario. Muy bien. Genial. Pues aquí formando gente en la historia. Y bueno, la idea es que aprovechemos todo este tiempo. ¿Por qué quisieron estudiar historia? Vamos a pedirle a Airam que nos cuente, porque tú, Airam, no nos dijiste dónde trabajas, pero cuéntanos dónde trabajas y qué haces, cómo aplicas la historia allí. Yo trabajo en la Fototeca Nacional como catalogadora de bienes fotográficos. Me dan una ficha donde viene una información previa donde tengo que llenarla y me permiten una fotografía de alguna colección. Se vacía la información para que tenga una consulta cualquier persona, desde un niño hasta un investigador. ¿Qué importancia tiene eso en una fototeca y más el Sistema Nacional de Fototecas, que en el caso de México es un acervo, un patrimonio cultural vastísimo? Sobre todo es importante porque ahorita con la llegada de la inteligencia artificial, que le puedes decir, imagíname a un presidente de historia de 1950 que está con Lady Gaga y te pone al artista y la gente dice, mira, es verídico, ¿no? Cuando nos podemos remontar a las fuentes primarias, como son las fotografías, donde dice, no, mira, este negativo de nitrocelulosa te dice que en esta información no existe esa persona, no existe el personaje, ni el momento, ni la secuencia, ¿no? Entonces sí es importante. Acabas de decir algo interesante. La inteligencia artificial, como cualquier innovación tecnológica, una vez que llega, una vez que toca la puerta y una vez que se aposenta de los estudios, hay que manejarlas con pinzas porque fácilmente podemos tropezar. Y por el otro lado puede ser una herramienta útil. Claro. ¿Qué le preguntarías a Arturo, tú que también eres historiador de carrera? Y
y no lo digo porque llegaste corriendo al Ay, programa, no, sino, quiero decir historiador de estudios, y que también has trabajado muchos años en la docencia. ¿Qué le preguntarías a tus colegas respecto a su labor? Primero, ¿por qué eligieron historia? Siempre esa es muy buena. Porque seguro, no sé, sospecho que compartirán que siempre te dicen, historia en casa, ¿no? ¿Cómo se te ocurre tener una ingeniería, medicina, arquitectura? ¿Por qué historia? Y de todas... Derecho. O te vas a morir de hambre. Te vas a morir de hambre. Mi papá decía, ¿no quieres estudiar electricidad? No quiero. Y al menos en lo personal no me he muerto de hambre, estoy muy bien, entonces me ha ido muy bien con la historia. Muy bien me ha ido con, entonces sí, quisiera que nos platicaran, a ver, ¿quién dice yo? Bueno, los cuatro, sí. Bueno, si me permiten compartir mi experiencia, en mi caso personal, tal vez puedan molestarse conmigo por lo que voy a decir, pero originalmente yo buscaba filosofía. Bien. Pero por cuestiones económicas, sabemos que el vivir en Pachuca resulta complicado viajar a la Ciudad de México, y entonces me di a la tarea de buscar una alternativa que me ofreciera algo similar. Cuando tuve acceso a la currícula de las materias que nos iban a impartir, me quedé prendado porque aparte de la formación histórica, estaban estas materias como análisis del discurso, teoría de la historia, filosofía de la historia. Quería saber sobre esos temas. Entonces, eso fue que también epistemología. Entonces eso me atrajo, el saber que iba a pensar filosóficamente la historia. Genial. ¿Quién sigue? Sí, bueno, a ver, ya que todos voltearon a verme a mí. ¿Quién sigue? Me ofrezco de voluntario. Bueno, en mi caso, yo creo que es curioso el por qué estudié la licenciatura en Historia allá en Guadalajara. Yo originalmente quería estudiar psicología, ¿sí? Cuando lo hice saber a mi familia por el contexto, no estamos tan alejados todavía, pero en el contexto en el que yo vivía en ese momento, la psicología era algo todavía estigmatizado, puedo decirlo así, en el sentido de que pues me dijeron eso, ¿para qué sirve eso? No es una carrera. Me hicieron comentarios como ese, ¿no? Me encontré con un amigo de allá de Guadalajara que él ya estaba estudiando la carrera de la licenciatura en Historia, igual en la UDG, y como él sabía que a mí me gustaba mucho leer y escribir, me comentó que ahí en esa carrera pues se leía mucho, se escribía mucho, y que a lo mejor me podría llamar la atención. Entonces yo, como no tenía mucho apoyo, por decirlo así, en lo que pretendía estudiar en ese momento, dije, bueno, pues es otra opción. Cuando le comenté a mi familia que quería estudiar eso, pues me dijeron, está bien. Sí, ya no hubo reclamos ni rechazos ni nada. Prefirieron que estudiara historia que estudiara psicología. Pero bueno, conforme fui estudiando la carrera no tenía como tantas expectativas. No voy a mentir diciendo que yo quería encontrar los grandes misterios de la historia, pero la verdad es que fue una carrera que me gustó muchísimo. Efectivamente se tenía que leer, se tenía que escribir, y es algo que a mí ya me gustaba hacer. Entonces yo creo que me fui apropiando de muchas cosas muy buenas, muy positivas de la carrera, y pues como me gusta compartir a mí con las demás personas historias, por decirlo así, porque me gusta escribir, creo que me llamó mucho más la atención la carrera en ese sentido. Entonces pues aquí estoy, algunos años después. Muy bien. Airam. Yo me interesé por la historia de mi familia porque habíamos llegado, yo soy de Tulancingo, entonces decíamos por qué mi familia había llegado, y entonces la historia que me contaban, estoy muy enfocada con la historia oral, lo que me contaba mi abuelo, y fundamentado con lo que tenía de documentos como reportajes, noticias, fotografías. Siempre me llamó mucho la atención, o quizá podrían decir era muy metiche. La sistematización nos lleva a la historia. Yadira.
Bueno, yo por las charlas de viejitos de mi familia, porque mis tíos, los más viejitos con mi abuelita, se sentaban a tomar café, cafecito, y hablaban de todo lo que les pasaba cuando eran chiquitos. Igual me gustaba escucharlos. Mi papá es buenísimo en historia, aunque nada más estudió, creo que la primaria y una carrera comercial, pero es buenísimo, entonces siempre me gustó. Y mi abuelito, igual cada historia que nos cuenta, que decía yo, wow, para mí la historia era como si me contaran cuentos, y yo decía, yo quiero contar cuentos, yo quiero platicar todo lo que sé, y por eso me metí a historia. Y es que aquí en la universidad tenemos la licenciatura en Historia de México. No sé si ya... Escolarizada. Escolarizada. Escolarizada, ya no es abierta y a distancia. A nosotros nos tocó abierta y a distancia. Semiabierta y a distancia. Exactamente. Y parece ser que están por ahí proponiendo, no sé si ya se llevó a cabo, la maestría. Ya está. Ya está la maestría. Sí, ya. Bueno, pues digo, por si quienes nos ven saben de alguien que quiera estudiar historia y ya con nivel de maestría, porque además afortunadamente las nuevas generaciones están muy interesadas y en cuanto pueden buscan avanzar mucho más a sus estudios. Mario, ¿y cómo ves esta preocupación de los jóvenes por la historia cuando nosotros andábamos peleando en nuestras mocedades preparatorianas por tener más opciones? Por lo que decía Julián, es muy difícil irse a México por la economía, por lo que sea. Y ahora tenemos jóvenes que están buscando, tanto interés tienen que la licenciatura pasó de semiescolarizada a escolarizada y ya cuenta con maestría. ¿Qué opinas? Pues yo diría que es muy interesante ver, porque de alguna manera, estando en la universidad, me tocó ver el nacimiento de la licenciatura en Historia del Programa Académico de Historia, y las expectativas que se veían en el Consejo Universitario eran unas expectativas muy altas, muy altas respecto de la historia, que era necesario, porque era necesario también tener profesionales de la historia que ayudaran a clarificar mucho de esa vida del estado de Hidalgo. Se hablaba, por ejemplo, de la cuestión de la ruta franciscana, la ruta agustina, de la parte religiosa, de la parte agrícola, de la etapa de la revolución, de la etapa de industrialización, de la etapa, por ejemplo, del complejo de Ciudad Sagún. O sea, querían tener profesionales, las gentes que iniciaron esto, pues querían tener un equipo humano que les permitiera eso. Entonces, yo creo que fue muy interesante verla surgir y ahora, pues, compartir estos micrófonos y estas cámaras con egresados de ese programa académico. Entonces, pues yo y tú seguramente como parte de la historia podemos atestiguar que yo diría fue muy buen programa el que se haya probado esto, muy buena estrategia. Claro, y además la carrera empezó a funcionar ¿en qué año se acuerdan? 2003. ¿2003? Sí, porque la primera generación salió en el 2007, me parece. 2007, sí, entonces por allí, es decir, estamos hablando en promedio de 22 años de vida de la carrera en la Universidad Autónoma del Estado. Es una de las más recientes. Sí, efectivamente, historia y antropología en el Instituto de Ciencias Sociales. Que creo antropología la andaban cerrando ahora, ¿no? ¿Cuál? La andaban cerrando últimamente. No lo sé, no sé. Bueno, son rumores de la historia. Ya nos dirán como historiadores cuando esto ocurra. Sí. Así es. Oye, Arturo, y bueno, tú hacías en varias ocasiones en que hemos abordado temas históricos en este programa, siempre salimos con la inquietud de preguntarnos cuál es la importancia de estudiar historia, sobre todo cuando socialmente descalifican al que se dedica a las disciplinas sociales y humanísticas como ociosos de la sociedad. Sí, tenemos ese estigma, ¿no? Como quiera que sea, ¿eso para qué? Y bueno, ¿cuál es la importancia de enseñar historia en este momento, año 2025, siglo XXI?
y lejos de que cierren la historia, abren la carrera, la consolidan. Qué más. bueno, qué bueno. Afortunadamente. Qué bueno. Entonces, ¿cuál es la importancia de que la historia esté vigente, de que la historia tenga existencia? Y sobre todo, bueno, recordemos que hace 126 años, en 1919, mañana va a ser 126 años, se funda la Academia Mexicana de la Historia, formalmente ya. Entonces, la pregunta es, ¿tiene sentido? Es así un poco como jugar al abogado del diablo. ¿Tiene sentido? Totalmente. Profesionalizar a la gente en el estudio de la historia. Pero primero, maestro, un paréntesis, cuando decían en qué fecha se apertura la licenciatura en Historia en la Autónoma de Hidalgo, recuerdo que me emocioné tanto que aún sigo conservando recortado, historiadora, recortado la fotografía donde dicen, se apertura la carrera, la licenciatura en Historia de México. Sí, efectivamente, fue en 2003, bueno, y lo cual pues me dio mucho gusto, porque aquí pasaba inadvertido, ¿no? Era algo, creo que era más un tema de charlas de café, pero solo por aficionados a la historia, más no por historiadores de carrera. Lo cual hace que ahora que está ya la carrera con... ¿Cuántos años lleva? 22. Y los que vengan, pues ahora enhorabuena, en verdad que fue formidable. Y va de la mano con la pregunta que me menciona, maestro, porque la importancia de la historia hoy por hoy, y bueno, y en todo tiempo histórico, en todo espacio, la importancia de cómo saber el pasado, y no solo saber, sino entenderlo, descubrirlo, investigarlo, analizarlo y dárselo a conocer a la sociedad. La sociedad tiene muchas lagunas en historia, y luego por eso decimos cosas aberrantes que no son ciertas, y mis colegas no me dejarán mentir. Y bueno, qué bueno, enhorabuena que esté la licenciatura. Arturo dice algo interesante: desconocer la historia nos acerca al precipicio para decir cosas inciertas, lo peor, creérnoslas, y lo más grave, actuar en consecuencia de ese conocimiento equivocado, y que a veces nos llega por ignorancia o por mala intención. En ese sentido, aunque sea un lugar común, aunque sea una frase hecha, no deja de ser interesante decir que la historia finalmente es descubrir muchas verdades o muchos enfoques de una verdad, porque más bien sería eso. La verdad es una, los enfoques son muchos, pero ¿qué nos dicen de cuando ocurrió el suceso y cómo rebota hasta nuestros días y cómo trasciende a la planeación del mañana? ¿Cómo hacen ustedes en la docencia para transmitirle a sus alumnos esta preocupación? Porque aunque estén en secundaria, son sujetos que ya piensan, que discuten, que razonan, sobre todo cuando se les llama la atención y se les pone en circunstancia individual, personal, empiezan a sacar sus argumentos y la historia de su propia vida, de lo que les acaba de ocurrir. Así que con esa base digo, no son sujetos que no puedan pensar lo que es la historia. ¿Cómo los convencen de que la historia es una disciplina? Tiene utilidad, maestro. ¿Eh? Que tiene utilidad, porque después siempre te preguntan, ¿y esto a mí qué? Si ya se murieron. Sí, ¿para qué sirve? Pues sí. Sí, si me permiten tomar la palabra, justo cuando han iniciado los cursos, al inicio de ciclo escolar, nos permiten 2 semanas de evaluación diagnóstica e integración. Y en ese tiempo tenemos la oportunidad de abordar ciertos temas que no son el lineamiento de la SEP, que yo aprovecho para compartirles
un tema que yo he pues planteado, que lo denomino como la importancia de la historia, en los que yo les pido una reflexión acerca de por qué ellos creen que es importante la historia, pero a lo largo de esas pocas sesiones que tenemos, comparto algunos datos, la forma en la que se analiza la historia, las herramientas que tenemos como historiadores. Yo les invito a que analicen por ellos mismos sin temor a equivocarse, porque hay esta parte también en la que ellos pueden creer, y si lo que pienso está mal, y se autocensuran. Exacto. Entonces es invitarlos desde el principio, una vez que se les comparte cuáles son las herramientas de nosotros los historiadores, es que ellos nos compartan para ti cuál es la parte de la importancia de la historia. Algunos de pronto comparten algunos mitos de la importancia de la historia, como estamos condenados a repetir la historia si no aprendemos del pasado, uno de los mitos de la historia, cuando en realidad lo que nos permite es entender la actualidad. Recuerdo 2 eventos muy puntuales. El año pasado, Corea del Sur, el golpe de Estado. Imagen significativa de aquella mujer intentando arrebatar un rifle a un soldado. Y muchos alumnos se habían enterado de la situación. Entonces ellos, por estar en internet, ya están inmersos en este tipo de noticias que se enteran. O justo ayer la revolución que sucedió en Nepal, que es impactante lo que de pronto perdemos el foco de esas cosas que pasan, pero al enterarnos de estos movimientos nos llevan al pasado. Derrocaron una monarquía. ¿De dónde viene la monarquía? ¿Cuál es la lucha? ¿Cuáles son las ideologías en pugna? ¿Qué involucra a la sociedad? Les preguntaba directamente, si ustedes vivieran una circunstancia así, ¿qué harían? ¿Tomarían partido? Piensen en la independencia de México. ¿Cuántas perspectivas no hubo al momento de, no solamente eran realistas contra los insurgentes, eran muchas personas que cambiaban de bando, unos querían seguir con Fernando VII, otros estaban interesados en lo que proponía la corona francesa, otros sí buscaban la independencia. Realmente eran muchísimas perspectivas que nos hace pensar, si pasara algo así en el presente, nosotros cómo participaríamos de esos eventos. Claro, y es lo que acabamos de decir, la historia sirve para entender el presente y para tener una visión de lo que mañana vamos a hacer. En este sentido, Airam, las fotografías, con tu experiencia en la Fototeca Nacional, ¿cómo refuerzan, no refuerzan, cómo constituyen una de las principales fuentes de la historia? Desde que se inventa la fotografía a finales del siglo XIX, llega muy pronto a América y desde luego a México, y empezamos a hacer acumulación de imágenes, ahora con la fotografía digital con mayor razón, pero cómo enriquece la fotografía hasta el punto, ya lo decías hace rato, hasta el punto a veces de distorsionar la realidad. Bueno, me llega a la memoria de que hay unos cuadros que hablan sobre la Guerra Civil Española, cómo mostraban al ejército derechito, recto y demás, y en otra forma la contra de los pequeños pueblos donde estaban todos movidos de un lado a otro y todo lo demás. También tenemos así las fotografías, el ejército con Pancho Villa, todos alineados. ¿Quién es Pancho Villa? Decían, pues es este. A pesar de que Casasola lo estaba acosando, foto, decían, yo soy el líder y ellos me siguen. Y esa imagen como nacionalista que tienen las fotografías llama mucho la atención. El nacionalismo es algo que también se está perdiendo con las generaciones de ahora. O sea, a mí que dijo hace rato el maestro Tlacuilo, para mí a mí qué me va a servir esto. Es una identidad que todos debemos de tener. Exactamente, identidad es una palabra clave en la formación de los pueblos. En este sentido, Itaí, ¿historia incide en la identidad? Como profesor, ¿sientes que estás haciendo algo en ese aspecto y es importante? Bueno, de que es importante, definitivamente lo es. Respecto a si yo siento que estoy haciendo algo, bueno, lo intento, por supuesto. Creo que
una parte fundamental, y es lo que yo trato también como de infundir en mis alumnos, yo que soy profesor, pues es algo que nos dejó Luis González y González, ¿no? Acerca cuando mencionaba él que todo es historia, ¿sí? Si nosotros hacemos que nuestros alumnos o que los jóvenes, las nuevas generaciones entiendan que la historia realmente se encuentra en absolutamente todo, por muy insignificante que parezca, que de hecho es una de las explicaciones que yo les doy, por muy insignificante que parezca, así sea un pedacito de papel que se te cayó, es algo que queda en la historia y que de alguna manera va a repercutir, ¿no? Lo vemos igual en la obra de Luis González con la microhistoria, ¿no? Claro. La microhistoria es importantísima. Lo que pasa es que a veces no la tomamos en cuenta y debemos de tomarla en cuenta, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo a mis alumnos les explico en esta parte de la microhistoria, si no fuera por un pequeño acto que cometió una persona, que hizo una persona, a lo mejor la pandemia que vivimos hace unos años no se hubiera suscitado, ¿no? Entonces hubiera cambiado completamente la situación, las consecuencias y todo lo que vivimos. Y sin embargo, eso tan pequeñito que fue lo que lo inició, lo que lo causó, pues provocó un grande cambio a nivel mundial, ¿no? No solamente en un pequeño sector. Entonces, por supuesto que es importantísimo darle difusión a la historia, importantísimo que toda la sociedad, jóvenes, adultos, incluso las personas mayores, lo empiecen a tener en cuenta, porque es algo que va a estar siempre presente, ¿no? Aunque nosotros no le demos la importancia, la historia va a estar y va a ser importante en todos los sentidos. Claro. Antes, un pequeño paréntesis. Nancy Martínez León, felicidades historiadores, Airam, Yadira, Julián, felicidades, enhorabuena. Mariana Monsalvo, saludos a Airam, Julián y al maestro Marcial, feliz día del historiador a todos los participantes. Alexandra Martínez, feliz día del historiador, felicidades por su gran labor, gracias. Verónica Barrera, feliz día del historiador, con agradecimiento infinito por compartir su pasión por esta disciplina, felicidades. Micaela Macías Martínez, felicidades historiadores. Sonia Guadalupe, felicidades historiadores, enhorabuena a la historia. Qué bueno. Además. Y nos suben el rating, que bueno, venga más seguido. Eso es formidable. Desde luego. Mario, y tú que no eres historiador de carrera, y no me salgas con que a Dios gracias. No, soy a la carrera. Eres un historiador, digamos, por vocación, porque además has leído. Puedes todavía ir a tomar clases de historia de México aquí en la universidad, luego te damos algunos nombres maestros. No, pero lees, te interesas, te has ocupado de hacer registros fotográficos, videográficos, pero además también testimonias sobre muchas cosas, pero muy particularmente hemos platicado en varias ocasiones sobre la microhistoria de tu pueblo, de Real del Monte. Lo traes a colación, anécdotas, recuerdos de personas, la historia de las mentalidades de cuando, sí, de cuando viviste allá tu infancia, tu adolescencia. Y antes de que viviera ya había historia ahí. De hecho, Real del Monte es historia caminando. Uh-huh. Sí. ¿Qué te dice la historia a ti, que no lo eres de carrera, pero lo eres por vocación? Pues me dice que cuando empiezas con esa cosa que se llama microhistoria, yo recuerdo que de chico vi a una calle donde tenía su negocio mi abuelo, que se llamaba Iturbide, y después de haber estudiado esa visión de la historia escolar, decías, bueno, ¿por qué Iturbide? ¿Por qué todavía le ponen Iturbide? Si fue tan denostado, fue tan satanizado, ¿no? ¿Por qué se llama esa calle Iturbide? Entonces ahí me empezó la espinita y dije, no, aquí hay gato encerrado, ¿no? Y empecé a indagar las cosas, ¿no? Yo les preguntaría ahora, ¿ustedes creen que si se estudiara la historia como se debe estudiar y indagar como se debe indagar, se tendrían que cambiar muchos nombres de calles? Sí. Sí y no, depende de la perspectiva histórica
y depende de la persona en turno, en gobierno, que decide ese tipo de lineamientos, porque no cualquiera decide el nombre de una calle. O sea que la historia tiene de alguna manera una carga, una doctrina filosófica, una doctrina política, Sí. la interpretación todo misma es de la tiempo. historia. Sí, Entonces, la verdadera historia, ¿qué doctrina tiene? ¿Es una filosofía o es una historia de la historia? Bueno, hubo un momento que yo decía, la verdad es una, la interpretación de la verdad Es otra. Es otra. es múltiple. Así Es múltiple, por eso tantas corrientes para estudiar la historia. Es un poco como aquella película de Rashomon, no sé si la recuerden, de Kurosawa, este excelente director japonés, donde ocurre un crimen y 3 personas ven el crimen sin mirar a las otras 2. Y cuando viene la investigación, cada una cuenta el crimen desde el lugar en el que estaba para observarlo. Y desde luego que aunque todas vieron una sola verdad, Sí. la interpretación de cada una es diferente. Y algo interesante, el premio de la historia, el premio decimonónico, y también del siglo XX, y también del XXI, era darles el honoris causa a ciertos personajes, poniéndoles su nombre a una calle, a una escuela, a un pueblo inclusive. Hay un artículo muy simpático de Marco Almazán, fue un diplomático de carrera que al retirarse se puso a escribir textos humorísticos, pero muy finamente escritos. Picardías. Tiene varios libros, pero hay uno en el que juega con esta costumbre que se dio hacia los años 60, 70 del siglo pasado, en que a los pueblos se les dio por quitarle los santos, y en lugar de San Pedro de la Colina, entonces iba a ser San Pedro de la Colina de fulano de tal Martínez X, un héroe. Y entonces él empieza a jugar cómo se cambian los nombres, o se llamaba, invento un nombre, San Luis Tetecuihuatl, y después iba a ser Tetecuihuatl de Aldama, por decir, ¿no? O esta costumbre que hubo de recuperar héroes para añadirles el tlán, el sufijo tlán náhuatl, y al héroe Mina, pues le vamos a decir Minatitlán. Y por allí tenemos muchos casos curiosos. Bueno, y en este caso, Yadira, cuando tus alumnos te dicen, te preguntan, o te cuestionan, o sientes que tienen la mirada de la duda, de por qué nos insiste la profesora en que pongamos atención a la historia, ¿cómo los convences? ¿Cómo reiteras tu convencimiento ante ellos para que se ocupen de la historia? Pues yo comienzo diciéndoles que van a la escuela a aprender todo, porque es la única forma en que van a ser mejores. Entonces, que se tienen que aguantar y tienen que escuchar. O sea, yo sí soy muy directa. Entonces les digo, imagínate que quieres ser médico y que un día te mandan a un pueblo bien lejos a hacer tu servicio. Pero te vas a acordar que existió un fray Bernardino de Sahagún, que empezó a hacer un herbolario, y ahí puso que diferentes plantas curan tales enfermedades, porque no vas a tener medicamento y no lo vas a tener cerca, pero incluso estas personas van a saber más que tú cómo curar. Y las van a usar, claro, contra tu disposición, exacto. Pero tú tienes que saber que existió alguien que ya investigó eso. Así seas veterinario, dentista, tienes que saber que las farmacéuticas surgieron en la Segunda Guerra Mundial, todo tiene su porqué. Entonces, seas lo que seas, vas a ocupar la historia. Claro. Entonces ya, por ejemplo, yo sí les doy ejemplo, ¿no? Vamos a ver la independencia de México, pero si tú tienes una duda de cómo vivían los perritos en la independencia de México porque tú quieres ser veterinario,
aunque pues la investigamos, aunque yo no la sepa, para eso sirve la historia, para aprender a investigar. Entonces yo he tenido muy buenos resultados, creo yo, si les llama la atención y si entienden perfectamente que no me gusta incluso a mí toda la historia, no sé todo, pero la historia sirve para aprender a investigar. Efectivamente, y además dices algo interesante, hay muchos momentos, muchos espacios, muchos tiempos de la historia. Y otra cuestión, Arturo, antes la historia era la historia de los grandes sucesos, de los grandes acontecimientos y de los grandes personajes. Héroes, ¿no? De bronce. Héroes, Napoleón en Francia, Benito Juárez en México, Roosevelt en Estados Unidos más cercanamente. Bolívar en Sudamérica, San Martín, en fin. Y de pronto, por fortuna en el siglo XX, hay gente que, bueno, y contra la visión de Carlos Marx de la historia económica y la economía es la que mueve el mundo, bla, bla, bla. De pronto también vienen otros como los historiadores de los anales en Francia, como Luis González y González en México con la microhistoria, con su Pueblo en Vilo, este hermosísimo libro. Y ahora vemos inclusive mucha gente que empieza a recuperar las historias familiares, las escriben y las editan, no para venderlas en el mercado de los libros, no, las editan para que quede un testimonio familiar. Sabemos de muchos casos, he sabido muchos casos exitosos a nivel familiar, de que registran la historia de un personaje, la ilustran con fotografías y luego la publican y es el regalo de cumpleaños del abuelo tal o del primo tal, etcétera. Qué lástima que no me ha tocado a mí esas familias. Puedes hacerlo con tu caso, Arturo. Qué bueno. No sé qué escribirían, pero bueno, mi pregunta es en este sentido. La historia de las mentalidades, la microhistoria, anales, la historia de los anales, todas estas cuestiones de volver los ojos sobre personas, gestos, actitudes, que en México tenemos ya muy buenos avances. ¿Qué nos dice la historia de uno? Que uno agarra una fotografía y a partir de esa fotografía familiar uno empieza a reconstruir la historia de la familia. Qué bueno que ahora se toma también en cuenta esas microhistorias, porque ya esos héroes de bronce, no sé qué opinen mis colegas, pero estimo que esos héroes de bronce han sido incluso valorados, estimo que hasta de más, porque sí fueron grandes. Hasta los desaparecen. Sí. Bueno, desaparecen porque el bronce está muy cotizado en el mercado. Sí, y han sido sustituidos por héroes de fibra de vidrio. Por la situación que vivimos. Pero es que esos héroes tan casi magnificados. Sí, magnificados, que estudiando más de cerca, pues realmente son humanos que también tuvieron errores. Y esos no se dicen. Y creo que si se dijeran, se volverían más humanos y lo que hicieron sería más importante, porque a pesar de sus errores, lo hicieron. Claro. Eso le da un plus. Qué bueno que ya se ha dejado un poquito, no de lado, porque siempre los mitos fundacionales son bien importantes para todas las naciones, ¿no? Pero estimo que la microhistoria le ha dado un aire más dinámico a la historia, y ya no solo se centra en las grandes batallas de Ignacio Zaragoza, las grandes batallas del Cerro de las Cruces, no, o sea, ya también ver lo familiar. También, sí. Y no solo lo familiar, acá la colega comentaba, incluso hasta los perritos también, investigar. Claro, todo tiene historia. Yo siempre les comento igual a mis alumnos, todo tiene historia y todo tiene un porqué, no solo fue por generación espontánea que surgió, bueno, tiene un porqué y en su momento una utilidad, y cuando uno investiga
se da cuenta de que esa utilidad y ese porqué es más interesante incluso que ni el propio uso del artefacto, ¿no? Claro. No, y además algo interesante, la microhistoria, la historia de las costumbres, la historia de las fiestas patronales, está más cerca de mi realidad como individuo del pueblo que muchos de los grandes héroes que claro, pueden ser interesantes y a mí me atrae estudiar a algunos, pero no sé, hace rato mencionabas, Julián, el caso de países en Asia, que ahorita están pasando circunstancias. Y dice uno, tan interesante es saber qué está pasando en el otro polo del mundo, como interesante es también entenderme. Pues la historia es una espiral sin fin. Es una espiral sin fin, pero bueno, y cambia más rápido la historia que el presente cuando se sientan a estudiarla. Sí. Bueno, decía esta premio Nobel polaca Szymborska, decía, hay 3 palabras que cuando las pronuncio pierden su efecto. La primera es cuando digo futuro, porque apenas digo la primera sílaba y ya quedo en el pasado. Ya las otras no me acuerdo, pero un día vamos a repetirlo aquí porque es un poema de 4 líneas, pero tan contundente revelador. Y poético como eso, revelador definitivamente. Eliud Cruz, en este Día del Historiador, una gran felicitación y reconocimiento para celebrar su invaluable labor. Su compromiso con la investigación y la preservación de la memoria histórica es fundamental para comprender quiénes somos y hacia dónde vamos. Un abrazo, profe Julián. Ay, un abrazo, Francis. Qué bueno. Pues muy bien, qué bueno de nuestro. Enhorabuena. Ser reconocidos. Yo creo que lo importante es eso. Así como reconocemos al ingeniero civil que construye presas, puentes, etcétera. Hay que reconocer que alguien decía, es que el médico tiene la responsabilidad porque salva vidas. Es cierto. Pero el profesor tiene una gran responsabilidad porque forma conciencias. Y esa responsabilidad tiene también muchos riesgos. Pues lamentablemente, Arturo, el tiempo mata, y vaya que lo saben mis colegas que el tiempo es... ya el programa que iniciamos hace 50 ya minutos es histórico. Y ya que es bueno, parte de la historia. Es parte, y estamos dejando nuestro legado para el futuro, sin Así duda. Pero antes de irnos, maestro, como en la escuela justamente, unas palabras de despedida, unas palabras que nos digan con qué se quedan de la historia, con qué. A ver, ¿comienzas? Yo me quedo con lo bonito de mi familia, de las personas interesantes que he conocido, que a veces digo, chin, como lo que tengo en la cabeza no puedo escribirlo a veces, y de seguro muchísimas personas les pasa eso. Me quedo con que la historia es sabia. Me quedo con eso, que es lo más bonito, porque es imaginación, es diversión, es escape, es tranquilidad incluso, ¿no? La historia es muy sabia. Es cierto, ¿no? Muy sabia la historia. Airam. Yo me quedo que la historia es para todos, como lo vimos aquí. Cualquiera puede hablar y lo puede ir recopilando y mejorando y sumándole, y con eso se va haciendo más rica. Julián. Me quedo con muchas cosas, puesto que no te quedes con nada, dilas. Oportunidad de compartir espacios con alumnos para formar esta parte del conocimiento histórico. Yo siempre les digo la frase cliché, ustedes son el futuro de México, y a veces lo toman como a broma, y es que no es una broma, porque realmente ellos estarán en puestos de mando, en gerencias, dirigiendo empresas, son el futuro de México, y conociendo cómo derivó del pasado al actual presente, es como les ayudará a entender, a desenvolverse. Yo me acuerdo cuando era niño, escuchar a los adultos hablar de política y cosas, y te alejaban así de, no, tú eres niño, tú no lo entiendes, vete para allá. Y ese anhelo de participar es algo que trato de compartir con ellos, y les cuento mi experiencia.
A mí Claro. me alejaban de estos conocimientos y lo veo como al revés, debemos compartir estos conocimientos. Desde luego, así es. ¿Y de ahí? Bueno, yo no me quedo, yo lo comparto. La historia creo yo que es una parte fundamental, necesaria absolutamente para el despertar humano y social de nuestra sociedad actualmente. Decía Yadira, creo que sí fue Yadira, la historia es para todos y por supuesto es para todos, para todas las edades. No tiene, yo lo creo así, no tiene un inicio, no tiene un final, porque la historia siempre va a seguirnos los pasos, ¿no? Es un continuum. Genial. Dice Niverge Guerrero, qué buena, primo, felicidades con todo, Julián, Martín. Maravilloso. No se vale, nosotros no tenemos porra. No. Violeta García dice, felicidades, Airam. Sí, no, genial. Ya, para Yadira, por favor, también, se siente. No. Pues qué buen día, de veras, un buen sabor de boca histórico. exacto. Qué buen programa. Entonces recuerde, en 1919, el 12 de septiembre, se fundó la Academia Mexicana de la Historia, a imitación e inspirada en aquella Academia de la Historia que surge a principios del 18 en España, con el rey Felipe V. Entonces, bueno, un dato histórico más. Porque todo es historia. Todo es historia. Todo es historia. Millón de gracias al maestro Mario Velázquez Jaén. Nos estamos viendo por aquí la próxima. Muchas Más gracias. historia. Gracias también aquí a Airam, Itaí, Yadira, Julián. Gracias al maestro Marcial Guerrero. Gracias, Arturo. Soy Arturo Moreno. A Josué, muchas gracias. Gracias allá en controles. cabina, sí, allá en controles, a nuestro productor Josué, claro que sí. Muchas gracias por ver el programa. Sin duda deja historia y que sea la primera de muchas veces más. Esta es su casa, por favor. Gracias. Y que pues vengan, sí, por supuesto que se repita, porque hay muchas cosas en el tintero, que muchas que sería muy bueno desmenuzar, analizarlas, pues. Y ya que estamos en la historia, ya comprenderlas. las cosas ya no se quedan en el tintero, se quedan en la computadora. Bueno, Por favor, Arturo. En la nube. en la nube. O en la IA. Sí, porque hay que alimentarla. Exacto. Que ese también es un muy buen tema. Hasta dónde la IA está reemplazando o está haciendo una labor, no sé si buena o mala, ahí empieza el debate, y sobre todo en la historia. Claro. Muy interesante. ¿Les parece si la próxima semana vienen? Lo platicamos. ¿No? Digo, pues ya estamos encarrerados. Es importante hablar sobre esto de la IA. Nos quiere la audiencia. Y la audiencia los ama, los quiere, sí. El público lo decide. No, de una vez digo, pues al aire, ¿les parece? Si vienen, Claro pueden que sí. venir. Sí. Sin ningún problema. Porque es bien Tienen interesante. una semana para Sí, afinar estudiar. sus ideas sobre inteligencia artificial y la historia. Muy bien. Eso es muy interesante. Bueno. Claro. Gracias a todos y nos vemos el próximo jueves. Ya tenemos tema. Así, hasta el próximo.